habíamos hablado de lo que es la tentación. Ya habíamos dicho, la tentación es una incitación a cometer un pecado, es una invitación de Satanás. Y habíamos dicho también que es la antesala del pecado, es la puertita por donde nos asomamos y ya estudiamos que esa puerta a veces es tan fina que ya cuando nos asomamos ya estamos casi pecando. Entonces es muy peligroso estar ahí, es muy peligroso asomarnos. Hicimos algunos chistes acerca de la curiosidad, ¿verdad? Dijimos que aquel curioso pues le va mal por curioso. Y dijimos que todo lo que nos atrae en el mundo es muy agradable a la carne, muy, muy vistoso, muy apetecible para la carne, pero lo reprueba el Espíritu. El Espíritu de Dios dice, no quiero que alimentes la carne, quiero que alimentes más el Espíritu, y esa es nuestra lucha. Habíamos dicho que al hombre se le presentó la serpiente, ¿verdad? A la mujer sin ombligo, que es Eva, ¿verdad? Fue Eva. Entonces a ella se le presentó el demonio en tentación, ella se lo compartió a su esposo, y por ahí nos entró el pecado a los hombres. Después a todos nos llega por tentaciones muy vistosas, muy, muy agradables, y echamos un ojo y ya estamos pecando. Pero ese es el arma de Satanás. Entonces decíamos que entre la santidad y el pecado hay un espacio muy pequeño, y a veces podemos considerar que es una antesala grande, y que antes de entrar al pecado tenemos mucho espacio, pero a veces este espacio no conocemos qué tan ancho es. Y al entrar al pecado, al entrar a asomarnos, ya estamos en él, y es muy difícil. Pedimos entonces a Dios que no nos deje estar ahí, que nos evite estar ahí, porque una vez estando ahí es muy fácil que nos jalen para adentro, para el pecado. De ninguna manera Dios nos va a quitar las puertas de la tentación, los avisos de la tentación, de ninguna manera. Esa es nuestra vida. Estamos en un mundo que tiene tentaciones. Lo que sí vamos a solicitarle a Dios, a pedirle, a suplicarle, que no nos deje estar en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando más estamos sufriendo. La carne dice sí, nos jala, nos llama, y es cuando más estamos sufriendo. Si estamos lejos, sabemos que va a haber una tentación, no nos acercamos, no hay problema. Estamos en santidad, estamos en oración, estamos en comunión con Dios. Pero si sabemos que hay una tentación en tal lugar y nos asomamos, ya estamos yendo a donde no debemos ir. Y bueno, hemos hablado de varias cosas. Dijimos en una cosa muy importante, recuerdan en Romanos 8, dijimos que pese a eso también tengo que seguir enseñando, y tenemos que recordar que la intención de Satanás es hacernos pecar, pero su propósito no va a lograr que nosotros perdamos la salvación. Es decir, aunque él logre distraernos, apartarnos, hacernos caer, hacernos resbalar en un pecado, aún así el Señor nos mantiene, no por nosotros, por su fidelidad. Entonces recordamos Romanos 8, donde dice ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, también lo leímos, pero siempre señalando lo grave del pecado. Es decir, no vamos a perder la salvación, esa es la gran seguridad, porque hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Ese es nuestro gran aliento, y nuestro refugio, y nuestra roca firme. Ya lo sabemos. Sin embargo, nos va a ir muy, muy mal entrando en tentación, porque entonces en el pecado ya sabemos, se destroza nuestra relación con Dios. Estamos sufriendo. Y yo hacía una reflexión muy personal, pero yo creo que a todos nos pasa igual. Cuando en realidad nos tocan nuestra carne y nuestros placeres, es cuando empezamos a notar que estamos separados de Dios en alguna situación. Andamos en nuestra vida felices, nos divertimos y más o menos estamos llevando una vida más o menos en santidad. Y cuando nos estamos alejando de ese paralelo que tenemos que llevar con Cristo, no nos damos cuenta, estamos bien distraídos. Pero nos empieza a faltar o el trabajo, o la salud, o alguna situación, tenemos algún problema emocional, alguna situación, y ya decimos, Señor, ¿dónde estabas? ¿No? Porque ya entonces nos corresponde a nosotros, ya nos duele a nosotros. Pero antes le dolía a Cristo. Estábamos separados de Cristo y a Él le dolía nuestra separación. No nos dábamos cuenta. Cuando ya nos atañe a nosotros, Señor, ¿dónde estás? ¿Sí? Y nos hicieron el otro día un comentario muy importante. Nos dijeron que de la mayoría de las autopsias que se hacen en el mundo, hay un porcentaje muy alto, un 60 o 70% de cadáveres que se les descubre cáncer en algún lugar, en alguna parte. Lo curioso es que
no había salido hasta que ya revisan por qué murió y todo, y ahí estaba. Quiere decir que el cuerpo siempre estuvo luchando contra el cáncer. No se reveló, pero siempre estuvo ahí. Y eso pasa con nosotros. Tenemos ese cáncer del pecado y tenemos que estar luchando y apagándolo. Sale cuando nos descuidamos y otra vez hay que estar luchando. Y yo pensaba que muchas veces nos confiamos, como decía la semana pasada, no voy a pecar. Ahí fue donde terminamos nuestra clase y decíamos, bueno, es que yo ya superé eso. Esas pruebas para mí ya las pasé, yo ya soy muy fuerte, muy sólido en ese aspecto, no voy a pecar. Y ahí es donde caemos. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Porque cuando más nos confiamos es cuando más, ¿no? Les decía yo, uno se cree muy en santidad y en mi caso les hacía el comentario con las películas de James Bond, puede ser cualquier otra película, pero yo me creo ya un poquito santo, ya voy mejorando, estudio, leo la Biblia, me preparo, alabo a Dios y veo la película y cuando acuerdo ya estoy viendo a la modelo que está ahí tremendamente apetecible y digo, wow, codazo de mi esposa, y si no está mi esposa me sorprendo yo y me avergüenzo. La verdad es esa, da vergüenza. Nuestra carne es muy, muy frágil, hay que retenerla fuerte. Entonces, ¿nos creemos intactos por el pecado? No, hermanos, no creamos eso nunca, estamos todos muy sensibles a caer. Vamos a su hoja en donde estamos arribita de donde dice diferentes tentaciones. Creo que es en el lado contrario de la primera página, en la primera hoja, pero en la página de atrás. Antes de eso tenemos un comentario, justamente donde pongo yo, es muy inmaduro y poco inteligente el buscar la tentación, el no temer a ella. Con mucha frecuencia los hijos de Dios se confían y creyéndose resistentes se enfrentan a ella y pecan. Ahí cité 1 Corintios 10:12 y después dice, la Biblia está llena de ejemplos de hombres de Dios, quienes han sido sólidos y firmes en su fe, pero que en su momento han caído en pecado ante situaciones algunas veces absurdas y simples por haberse creído capaces de superarlas. Sin embargo, también hay en la Biblia relatos inspiradores que muestran a hombres íntegros que se han manifestado firmes en fidelidad por temor a Dios y con fe en Él. Los casos de fallas, híjole, son muchísimos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Si el rey David se gozaba y su anhelo más grande era alabar a Dios y cantarle todas las mañanas y de veras se gozaba y se alimentaba su espíritu. En el momento en que se asoma a la ventana, ¿ustedes no creen que él puede decir, wow, hay una mujer desnuda, me voy de aquí? ¿Cuántas ventanas tendría en su casa, en su palacio? 200, no sé. ¿Cuántos jardines hermosos y unas vistas preciosas ahí? ¿Cuántos cuadros ha de haber tenido? ¿Cuántas obras de arte? Sentarse a leer y a reposar en cualquier otro lugar y escapar de la tentación de una manera rápida. Es absurdo. Una mujer desnuda tenía tantas mujeres. Sin embargo, se quedó ahí. Es absurdo. Pero así es el pecado con nosotros. Y por tantas tonterías caemos. No voy, como digo, a citar a todos los que están en la Biblia manifestándose como débiles o como frágiles en su momento. Vamos a citar una historia alentadora en este caso. Por favor, si vamos a Génesis 39, vamos a hablar de José. Génesis 39. Voy a tratar de ser rápido, pero sí es importante de verlo. Yo sé que merecería tal vez un tema aparte, pero vamos a hacerlo muy, muy práctico. Sabemos que José vivía en la casa del señor Potifar, que no era cualquier persona, era un jefe de la guardia, un señor muy respetado, con mucho poder. Y dice, y Jehová estaba con él, Jehová estaba con José. Lo rescató de no morir a manos de sus hermanos que lo querían desaparecer. ¿Recuerdan la historia? Y Jehová estaba con él. Y repetidamente dice la historia, y Jehová estaba con él. Y cuando Potifar lo toma como su siervo, se da cuenta de que todo lo que